Hola maestros y maestras, mi nombre es Angélica Jiménez. Y yo soy Miguel Ángel Flores de Matemáticas para Todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de El Reto Es, espacio que tiene como propósito movilizar las habilidades, creatividad e ingenio a través de la resolución de retos matemáticos. Y bien, maestro, la verdad es que a mí las matemáticas siempre se me han complicado. Qué bueno que existen maestros como usted, que se sabe todo a la perfección. Háblenos, por favor, del reto del día de hoy. Bueno, mire, el reto del día de hoy es sencillo, es divertido. Algunos maestros ya lo conocen, otros a lo mejor todavía no, pero por eso estamos aquí. Y el día de hoy el reto es encontrar el área de un cuadrado inscrito en un triángulo rectángulo ABC con base 6 y altura 3. Bueno, ya vimos el reto de hoy, pero antes tenemos que saber qué significa que el cuadrado sea inscrito en el triángulo y eso nos ayudará a poder resolver este reto. Pero antes de saber esas respuestas, ¿qué les parece si hacemos un viaje a través del tiempo? Vayamos a la antigua Grecia, particularmente a Mileto, donde nació y vivió Tales alrededor del año 600 a.C., considerado uno de los 7 sabios de Grecia. En su juventud se cree que visitó Egipto, donde aprendió geometría. Cuenta la historia que en uno de sus viajes calculó de forma ingeniosa la altura de la pirámide de Keops. ¿Pero qué tiene que ver Tales de Mileto con este reto de geometría? Tales observó que las líneas paralelas que cortaban un triángulo formaban triángulos semejantes. Ahora vamos a resolver el reto del día de hoy. Primero, tenemos que explicar lo que significa que el cuadrado esté inscrito en el triángulo. Vamos a ver 3 imágenes para aclarar el significado de esto. En el primer triángulo, observamos que el cuadrado sobresale del triángulo. Esto significa que el cuadrado no está inscrito. Y en la segunda imagen podemos ver que el cuadrado no llega a alcanzar el lado del triángulo. El único cuadrado inscrito en el triángulo es este porque los 3 lados o todos sus vértices se encuentran en un punto de los lados del triángulo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a observar los siguientes detalles. Por ejemplo, este ángulo es un ángulo recto. Como es un cuadrado, este ángulo también es recto, ¿sí? Y estas líneas son paralelas. Por lo que este ángulo y este ángulo son iguales. Y este ángulo con este ángulo también son iguales. De manera que por el criterio AA, que muchos profesores ya conocemos, y si no lo conocen, le puedo decir que es ángulo, ángulo. Tenemos que estos dos triángulos, vamos a llamar este triángulo A y este triángulo B, son semejantes. Partiendo de eso, vamos a resolver el problema. Nos dice que la base mide 6, que sería todo esto. Y la altura mide 3. ¿Ok? Lo que queremos conocer es el lado del cuadrado para conocer su área. Entonces, como son triángulos semejantes, yo voy a decir que esta base, la mayor, va a ser una base mayúscula. Y la base de este triángulo, esta, va a ser una base menor. De igual manera, 3 va a ser igual a la altura más grande y esta va a ser la altura más chica, que corresponde al lado del triángulo pequeño. Utilizando Tales, vamos a observar la siguiente proporción. Tenemos que la base más grande entre la base más chica va a ser igual a la altura más grande entre la altura más pequeña. Sustituimos los valores y tenemos que 6 entre x, que es la base pequeña, es igual a la altura 3, a la altura mayor, entre la altura menor, 3 menos x. Lo voy a escribir de nuevo para que tenga yo más espacio. Es la base, altura, base menor, entre la altura más grande. Teníamos que 6 entre x igual a 3 entre 3 menos x. Haciendo un poco de álgebra, tenemos que 6
por 3x, 3 menos x es igual a 3x. Después 18 menos 6x es igual a 3x. Esto nos va a dar 18 igual a 9x. Por lo tanto, x es igual a 18 entre 9 y x es igual a 2. Pero x era el lado del cuadrado. Para obtener su área necesitamos encontrar x cuadrada, que es igual a 4, y hemos terminado el reto. Y los matetips del día de hoy que nos enviaron los expertos son los siguientes. Pon mucha atención. Nunca te quedes con dudas y comparte con tus compañeros, o bien realiza investigación en libros especializados en la materia. Recuerda que la construcción es social, así es que siempre háblales por teléfono, vayan a una reunión o, por supuesto, mándales un correo haciéndoles todas las preguntas. El siguiente matetip es: quédate siempre en un ambiente armónico que te permita el trabajo individual y colaborativo. Es decir, que si tú te sientes bien y en armonía con tu entorno, seguramente vas a poder concentrarte mucho más y aprender a resolver todas las dudas y los problemas de matemáticas. Nuestro siguiente tip es: esquematiza tu razonamiento. Esto te ayudará en los procesos de abstracción que tú tengas. Es decir, puedes hacer dibujos y esquemas para que tú aprendas absolutamente todo y lo tengas más en orden. Estos fueron los tips del día de hoy. Esperamos los siguientes. Bueno, es hora de la pizarra. Vamos a practicar. Aquí tenemos un ejercicio sencillo. Es muy común. Podemos ver un edificio, un árbol, y este triángulo en color color rojo nos va a, suponiendo que aquí estuviera el sol, es los rayos del sol, ¿sí? Lo que vamos a calcular en este momento es la altura del edificio, ¿sí? Cuando vamos a resolver un problema, nosotros no tenemos que poner siempre X, le podemos poner una Y, le podemos poner una Z, o sea, la letra que nosotros queramos en ese momento utilizar. Aquí yo le voy a poner la Y, ¿vale? Bueno, antes de continuar con esto, vamos a retomar el teorema de Tales. Voy a poner teorema de Tales. ¿Sí? Hay dos cosas importantes que tenemos que saber del teorema de Tales. La primera tiene que ver con rectas paralelas. Y la segunda tiene que ver con triángulos semejantes. ¿Sí? Ok, vamos a identificar esos dos puntos en nuestro dibujo. Aquí tendríamos nuestra primera línea paralela, ¿sí? Y nuestra segunda línea paralela, que sería la altura de este árbol, suponiendo que es un árbol recto, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer punto del teorema de Tales. Como son rectas paralelas, entonces ahora esto nos va a implicar que este triángulo es semejante a este triángulo, al más grande, ¿sí? Es importante que se cumpla, que sean rectas paralelas, de lo contrario no podríamos asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Ok, ahora vamos a nombrar. Generalmente cuando estamos haciendo un ejercicio con dibujos o con figuras, hay que nombrar. Por ejemplo, aquí le voy a poner que la base, la más grande, le voy a poner la letra B, porque es la base mayor, la B mayúscula. Y a la base que corresponde a la sombra del árbol, le voy a poner B minúscula, porque es más chica. Entonces tengo la base más grande y la base más chica. Lo mismo voy a hacer con las alturas. En este caso, la altura más grande le voy a poner H mayúscula. Y la altura más pequeña, H minúscula, que corresponde
a la altura del árbol. ¿Ok? Bueno, cuando estamos hablando de proporciones, tenemos que fijarnos en algo. Por ejemplo, en este caso, yo puedo poner que voy a dividir la base pequeña entre la altura pequeña, y eso me va a dar una misma razón que la base grande entre la altura grande, ¿sí? O lo podría yo escribir de esta manera: base pequeña entre base grande y altura pequeña entre altura grande. ¿Qué es lo que estamos notando? ¿Por qué esta expresión y esta expresión me van a dar la misma respuesta? Aunque se ven diferentes, es la misma proporción. Por ejemplo, si yo pongo así de este lado letras minúsculas, acá van a ir las mayúsculas. Base pequeña, base grande, altura pequeña, altura grande. O si yo prefiero que arriba vayan las pequeñas, base menor, altura menor, y abajo las que son mayores, base mayor y altura mayor. Si lo vemos como una línea imaginaria, así debe quedar. De un lado las minúsculas, de un lado las mayúsculas. Arriba las minúsculas, abajo las mayúsculas. Bueno, ahora el siguiente paso es darle valor a cada una de esas letras. En este caso, por ejemplo, B es la sombra del árbol, que equivale a 12 metros. Después, H minúscula es la altura del árbol, que corresponde a 4 metros. La base más grande, que es esta, mide 24 metros. Y H es el valor que no conozco, el cual estoy buscando. Entonces le voy a poner que H mayor es igual a Y. Ok. Ahora voy a sustituir en cualquiera de las dos expresiones. Lo voy a hacer en las dos expresiones para que vean que el resultado es el mismo. Vamos a empezar con la primera. Entonces, base entre H, no, ya no la escribo otra vez, ya la podemos ver desde aquí. Voy a poner 12 entre 4 igual a 24 entre Y, ¿sí? Esa expresión la tengo de aquí. Entonces, con un poco de álgebra, voy a poner que Y entre 4 es igual a 24 por 4. Digo, entre 12, perdón. Y después, Y es igual a 24 por 4 entre 12. Así, 24 entre 12, esto nos va a dar 8. Y ya tengo el primer resultado. Voy a usar la segunda expresión. Escribo otra vez los mismos valores para cada una de las letras. Altura pequeña, 4. ¿Sí? Y otra vez, aplicando un poco de álgebra, voy a tener que Y entre 24 es igual a 4 entre 12. Y es igual a 24 por 4 entre 12. Y Y es igual a 8. ¿Sí? Entonces ya tengo que la altura del edificio es 8. Como ven, es algo sencillo, pero es muy importante, primero, que verifiquemos estos dos puntos. Y segundo, cuando estemos escribiendo las expresiones, que nos acordemos que de un lado van a ir, digamos, las menores y del otro las mayores, ya sea arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha, y señalemos el valor de cada una a la hora de sustituir. Bueno, eso sería todo. Espero haya sido sencillo la explicación
y ustedes sigan practicando para que puedan comprenderlo más fácilmente. Esto es Matemáticas en tu vida y para ello tenemos de invitado al maestro Miguel. Maestro Miguel, sea usted bienvenido y a ver, cuéntenos por favor, ¿desde cuándo le gustan las matemáticas? Hola Angie, ¿cómo estás? Yo me tomé el gusto de las matemáticas, bueno, más bien descubrí las matemáticas desde que era un niño, cuando empecé a leer y escribir. Yo me dedicaba, por ejemplo, a contar cuántos mosaicos, cuántas ventanas, cuántas personas. Todo el tiempo estaba yo contando, calculando, veía espacios, distancias. O sea, como que era una manera de entretenerme porque a veces me sentía yo aburrido. Cuando entré a la escuela, pues me di cuenta de que las matemáticas eran, digamos, difíciles para mis compañeros, pero a mí me gustaban y las entendía y las disfrutaba. Así fue en la primaria, así fue en la secundaria y así fue hasta que me di cuenta que pues, era realmente algo que lo disfrutaba, lo entendía y también me gustaba, por ejemplo, poder a mis compañeros explicarles, ayudarles con su tarea, porque luego muchas veces había dificultades y yo sabía, bueno, lo podría resolver y ya con eso me sentía más a gusto con ese gusto que tenía yo. Y pues todavía hasta este momento pues me sigue gustando las matemáticas, siento que es algo muy apasionante y de verdad les sugiero que en cuanto ustedes puedan, den este tiempo para conocer las matemáticas en su forma más divertida. Maestro, ¿cuál es la parte más complicada de aprender matemáticas? Pues yo pienso, ahora sí como maestro y primero como estudiante, que es importante que los docentes, nosotros, nos enfoquemos en el alumno, como que el alumno, buscar la manera que él comprenda lo que nosotros queremos decir. No precisamente pasar del libro al alumno, sino buscar o mediar con estrategias, con materiales, porque en realidad ese es el principal problema. O sea, las matemáticas se vuelven algo que a los niños no les gusta, que a los adolescentes no les gusta, porque desde un principio no tuvieron ese gusto para hacer para tomar déjame ver cómo te lo digo, para que se sintieran... El gusto, para tomarle el gusto, para interesarnos a hacer en las matemáticas. Para que se sintieran cómodos haciendo matemáticas. O sea, ellos le mencionas a un niño, a un adolescente las matemáticas y piensan en fórmulas, piensan en números y es algo que a ellos no les gusta, pero lo han visto así porque no le han visto su otra cara de las matemáticas. O sea, ese es el trabajo que nosotros como docentes tenemos que hacer, mostrar que las matemáticas no son fórmulas nada más, no son números, no hay que aprenderse cosas y después que digan esto para qué me sirve. O sea, es ver la utilidad que tienen para ellos en su vida. Exactamente. Y a ver, maestro, ¿en qué forma se proyectan o cómo están las matemáticas en su vida? Bueno, en general, en la mía y en la de todos nosotros vemos las matemáticas, aunque no queramos, ahí están presentes. Digamos que las matemáticas las vemos, por ejemplo, a la hora de que vamos a construir. Ahí hacemos matemáticas. Cuando vamos a organizar un evento hacemos matemáticas. Cuando vamos a hacer un diseño, ya sea artístico o lo que sea, hay matemáticas, porque siempre estamos hablando de proporciones, de formas, de distancias y no necesariamente tenemos que estar aplicando fórmulas. Nosotros podemos pensar que las matemáticas se hacen nada más con fórmulas. En realidad, las matemáticas es pensar, es analizar, es resolver. O sea, no hay gran cosa que hacer más que eso, pensar, analizar, resolver. Y nosotros lo podemos ver. Ahora, muchas veces dicen en los estudiantes o alguien dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Esto cuándo lo voy a volver a ver? A lo mejor no te vayas a dedicar a eso, a lo mejor no lo puedas ver directamente, pero podemos ver los resultados de las matemáticas. Vemos la tecnología, los teléfonos celulares, las computadoras, o sea, todo eso lleva matemáticas y si no hubiera habido personas que se dedicaran a hacer matemáticas, pues no tendríamos nada de lo que ahora tenemos. Yo pienso que es muy importante que todos le tomemos un gusto porque eso nos facilita también que podamos pensar un poco más allá de lo que estamos viendo, razonar y ser más críticos con lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra vida. No, maestro, pues la verdad es que qué gran analogía nos acaba de hacer. Bueno, pues hay que utilizar y hay que amar a las matemáticas porque realmente están en toda nuestra vida, en nuestra vida diaria y cotidiana. Así es que bueno, esto fue Matemáticas en tu vida y nos despedimos. Hasta la siguiente. ¿Quieres practicar un poco más el teorema de Tales? Resuelve nuestro siguiente reto.
Envíanos tu respuesta al correo que aparece en pantalla. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, pero recuerden, nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio. Yo soy Angélica Jiménez. Y yo soy Miguel Ángel Flores. Hasta la próxima.